En este caso el entrevistado, recuerda toda su trayectoria y vamos a hablar de todo lo relacionado con su carrera y también, ¿por qué no?, de cosas de la vida, porque el volver a vivir se trata de eso, de la pasión que tiene el protagonista y también de esas alegrías que le da el deporte, esos sinsabores que le da la vida, esas cosas lindas y esas cosas desagradables que tiene la vida misma, como el deporte. Del otro lado de la línea tenemos a Julio Chicho Gaona, exjugador de Platense, de Boca y de Deportivo Español, entre otros. Chicho, Luis Laburo es mi nombre, es un placer de saludarte. ¿Cómo te va? Hola Luis, ¿qué tal? Buenas tardes para todos los oyentes. Por suerte estoy bien y bueno, muchas gracias por la presentación. No, al contrario, para mí es un verdadero placer, porque bueno, semana a semana tenemos aquellos protagonistas y uno que fue testigo de sus partidos, de sus logros, de sus alegrías, de sus sinsabores, lo hace con placer, porque bueno, tenemos un común denominador con todo, el entrevistado y el que entrevista, el entrevistador en este caso, uno fue testigo de todas esos logros o esos sinsabores o esos partidos de fútbol que despertaron mucha expectativa. Digamos que vos sos del barrio de Villa Celina y futbolísticamente te iniciaste en Platense. ¿Cómo fuiste a probarte a Platense? ¿En qué año fuiste? ¿Cómo fue que recalaste en Vicente López para iniciar tu recorrido en el fútbol? Bueno, yo llegué a los 12 años a Platense, sí. Se estaba formando la categoría 64, que bueno, después ya seguramente andaremos un poco más, sí. Se estaba formando esa categoría y llegué a los 12 años. Sí. Me llevó mi hermano, Rigoberto, que siempre me ha acompañado con toda mi familia, ¿no? Claro. Y bueno, así que llegué a los 12 años y tuve después la suerte de jugar rápidamente en la reserva, en la tercera división, a los 14 años. Claro, sí. La verdad que fuiste... Yo siempre le digo a mis hijos, ¿no? Sí. En la tercera división de primera A. Claro, exactamente, sí. Bueno, vos nombraste, sos de la categoría 64. Bueno, acá hemos tenido entrevistados que pertenecieron a la categoría 64 y allegados de la categoría 64. Y bueno, nos nombraban que, bueno, en esa época River, uno de los grandes de la Argentina, tenía en la categoría 64 a De Vicente, tenía a Dalla Libera, tenía a Gorosito, pero Platense siempre le ganaba. Y uno repasa los jugadores de esa categoría 64 de Platense, los motivos por el cual superaba a River. ¿Quién estaba? Estaba Chicho Gaona, estaba Cacho Borelli, estaba el Beto Alfaro Moreno, estaba Leani, estaba Cincunegui, estaba Felipe Bellini. Era un equipazo. Contame cómo era esa categoría 64 que hizo historia en Platense, porque yo creo que los que lo vieron desde juveniles, desde las divisiones inferiores, sin temor a equivocarnos y sin temor a exagerar, fue una de las mejores categorías en divisiones inferiores que tuvo el club. ¿Qué me podés contar de esa categoría 64 de Platense? Bueno, tanto para contarte y comparto lo que decís, por supuesto que humildemente, ¿no? Y también te lo comento porque estamos en grupos de Platense, en grupos de chat, donde hay jugadores más grandes que nosotros, un poco más chicos que nosotros, y por suerte todos coincidimos en que fue una categoría extraordinaria, y yo por ahí en las juntadas con amigos siempre hago esta pregunta. Si ustedes agarran una categoría, una buena categoría de un club, para que sea buena la categoría, ¿cuántos jugadores tiene que dar en primera división? Y bueno, te dicen entonces 2. Claro, exactamente. Y sería una exageración que te dé 4 jugadores una categoría. Claro, Nuestra categoría, la 64, jugamos 13 jugadores en primera A. Claro, sí. Fue tremendo la categoría nuestra. Por ahí para los que tienen la edad nuestra es mucho más fácil. Claro.
un super goleador histórico de Quilmes, con el ascenso en Quilmes, con Mandillú de Corrientes, en Platense siempre nos ayudó a quedarnos en primera A, Maxi Cincunegui, tremendo goleador también que ha andado por todos lados, y bueno, y el Beto Alfaro, ¿no? Y el Beto Alfaro. O sea que, fíjate la delantera que teníamos. Cincunegui, bueno, vos dijiste... Aleani y Alfaro Moreno. Sí, Cincunegui después se ascendió con Armenio en el primer Nacional B que hubo, porque antes era la primera B vieja y estaba la primera C, después se hizo más federal el torneo y se incorporaron los equipos del interior para establecer una segunda categoría, y Deportivo Armenio fue el primer equipo que ganó el viejo Nacional B, y bueno, y Maximiliano Cincunegui, como vos decís, fue el goleador de ese y la estrella de ese equipo. Después estaba Cacho Borelli era un central de aquello, en fin, era un amigo tuyo, exactamente. Y bueno, así que debutaste a los 14 años en la reserva, o era la tercera división en ese entonces, que jugaba en el partido preliminar, ¿no? De primera, era así. Partido preliminar de primera, por suerte, viste, yo digo esto, ¿no? Teníamos técnicos que nos querían mucho y nos aguantaban mucho, Enrique Topini, Walter Peduto, la familia Bellini, la familia de Santo, Germano, bueno, toda esa gente que ha estado ahí todo el tiempo con nosotros. Bueno, me olvidé de Santo, otro jugador de la categoría, Sí. Yo te digo, Luis, esa categoría, por ejemplo, mira, te los voy a nombrar. El jugador Granda jugó en primera división, el arquero. Sí. Jugó poco, pero jugó. El otro arquero, Romero, salió en el banco de primera A. Bien, el 4 Bellini es uno de los que más partidos tiene en Platense. Felipe, exactamente. En primera A, por supuesto, ¿no? Yo te digo primera A porque para nosotros es importante. De dos, Cacho Borelli. Cacho debuta a los 16 años en primera A. Claro, exactamente. El segundo partido que le toca marcar es a Leopoldo Jacinto Luque en cancha de Platense. Sí, tal cual. Con Racing, un partido con Racing fue. Con Racing, sí. Y el número 6, el Colorado Arbelo, que jugó muchos años en Japón, jugó en Platense también. El número 3, Fito Casale, que jugó en tercera, no jugó en primera. Después de 8 jugaba el Cholo Pavón, el hermano del 9 de Boca. El hermano, Claro, Cholito, que jugó varios años en primera A, en Platense. De 5 jugaba De Santo, que jugó varios años en primera. De 10 jugaba yo, de 7 Leani, de 9 Cincunegui, de 11 Alfaro Moreno. Exactamente. Ese era el equipo. Bueno, el Cholo Pavón, por ejemplo, el hermano de Julio, que era tu compañero, él decía que era un placer irlos a ver. Bueno, él tenía, digamos, ese sentimiento que lo iba a ver por el hermano. Pero bueno, y él fue que precisamente me dijo que, bueno, le ganaban a todos. Y bueno, y me dio la categoría 64 de arriba de los monstruos que jugaba. Él me decía, de Vicente, Gorosito, Dalla Libera, y bueno, y Platense siempre le ganaba. Recuerdo muy bien, porque yo lo iba a ver porque estaba mi hermano, él era, hacía rato que era profesional del fútbol, ya jugaba en primera, y los sábados se iba siempre, era una obligación ir a verlo, y era un placer para él ver esa categoría 64. Me dijiste que debutaste ahí en el preliminar, que era la tercera división, hoy es la reserva. ¿Y en primera cuándo debutaste, Chicho? Ahí en la tercera, discúlpame que esté claro esto. En la tercera, bueno, juego un partido preliminar sería la selección de primera B, que hoy sería Nacional B. Claro. En ese partido me hizo debutar Topini, Grispo, Peduto, unos genios. Y después en primera nos hace debutar a 3 de esa camada, el Polaco Cap. El primero que debuta es Maxi Cincunegui. Después debuta Cacho con 16 años, Borelli. Y a los 40 días debuto yo contra el Ferro del 81. En el Ferro campeón de todo. Bueno, también. Otro protagonista de nuestra entrevista semanal, el Ferro de Grigol y del Beto Márcico. Y hablamos muchas veces con el Beto Márcico de este Ferro del 81. O sea que vos debutaste con el Ferro de Timoteo, en contra del Timoteo esa tarde. En cancha de Huracán, a la noche. Ahí está, Ese fue mi debut. Claro.
Bueno, y después también, y tu convocatoria a la selección juvenil, porque bueno, siempre ubicamos en contexto a la gente, más o menos el contexto, el año, de cuándo vos te integraste a la sub-20. Nosotros también habíamos hablado que en el año 79 Argentina por primera vez sale campeón del mundo en Tokio, con un equipazo. Y bueno, y ahí tuvimos también en este Volver a Vivir una entrevista con Juan Barbas, y nos contó cómo se armó ese equipo, quién reclutó a todos esos jugadores, que había sido Ernesto Duccini. Don Ernesto Duccini. Exactamente. Y bueno, y él en esa temporada 79 sale campeón del mundo con Diego Maradona, con Ramón Díaz y con Calderón, entre otros. Claro. Y después Menotti lo convoca a la selección mayor para ir a España 82. Bueno, después viene otra camada, y la camada siguiente es la camada de ustedes. Es así, ¿no? La camada juvenil es la camada de tuya, de Cacho Borelli, de Luis Islas, de Vaneverat, del Mono Zárate, de Gabrich. Es así, ¿no, Chicho? Esa es la camada siguiente. Sí, la verdad que sí. Esto, como decís vos, ¿viste? Es como un volver a vivir, porque mientras vos hablás yo me sonrío, ¿viste? Estoy recordando. Estás recordando, claro. Y porque todas las historias acá de Volver a Hablar se relacionan, o sea, los protagonistas están relacionados, porque bueno, Barba había sido campeón de juvenil, él me dijo que era de la categoría 59, que era uno de los más grandes. Diego era del 60, él y Ramón Díaz, que eran del 59, Diego era del 60, y después casi la mayoría era del 60. Y después, bueno, después de esa consagración juvenil los convoca Menotti. Después viene otra camada que, bueno, que es la de ustedes. Decime cuándo te convocaron para esa selección y el proceso previo hasta llegar al Mundial de México, que fue en el 83. Decime todo ese proceso. A nosotros nos empiezan a convocar para armar el equipo juvenil fin del 79. Claro. Sí. Íbamos como, yo calculo que serían las pruebas nacionales para ver quién quedaba y quién no. Sí. O sea que fin del 79, y yo tuve la suerte de estar en las selecciones hasta fin del 84. Claro. Me quedé. Sí. Bueno, pero de ese equipo maravilloso, todos han jugado también en un muy buen nivel. Los arqueros, por ejemplo, cuando arrancamos eran Goico y Carlitos Prono, Goicochea, y Carlitos Prono de Independiente. Claro, sí. Después Goico, por meses de años, digamos, de edad, queda afuera, claro. Y es cuando está apareciendo Luis Islas. Claro, y bueno, ahí Goico, si no me equivoco, bueno, también ahí nos dijo Barbas, por ejemplo, cuando Duccini reclutaba gente, el arquero era de Flandria en ese entonces, el arquero del 79. Sergio García, exactamente. Claro, y Goico, si mal no recuerdo, Goico, si no, vos me corregís si no era así, jugaba en Defensores Unidos de Zárate, ¿puede ser? Después vino a River, ¿o me estoy equivocando? No, Goico cuando arranca el juvenil, cuando entrenábamos nosotros, que estábamos, digamos, en el juvenil, él venía de Zárate todos los días porque todavía no lo había comprado River. Ahí está, todavía era Defensores Unidos de Zárate. Por eso iba, porque se seguía con esa continuidad de ver a todos, incluso en ese entonces miraron a Sergio García, que era de la C, a Seria, que era uno de Central Córdoba de Rosario también, que era el arquero suplente de Sergio García, y después a Goico, que en ese entonces jugaba en Defensores Unidos de Zárate. O sea, que se veía a todos los jugadores a lo largo y a lo ancho del país, sin distinción de categoría. Y ahí está el mérito de ustedes, porque estaban vistos los mejores pibes del país para convocarlos a la selección sub-20. Fue así. Sí, y eso fue una categoría muy buena, muy grande, la 64, porque digamos, en el país también se comenta eso, que fue una de las mejores categorías de Argentina, ¿no? Claro. Ahí, en esa selección, bueno, ya te dije los arqueros que estaban. Sí. Después de 4, por ejemplo, jugaba Fabián Basualdo, los primeros Newell's, campeón con Newell's. Sí. Cacho Borelli, Jorge Taylor, campeón con Newell's. Sí. El negro Enrique, el 3, Carlos Enrique, campeón con Independiente. Carlos Enrique, sí. Yo jugaba de 8 en la selección. Sí. De 5 jugaba Vanemerac y Capozzetti. Vanemerac de Vélez y Capozzetti de Unión. Era de así. Unión. Sí. Y de 10 jugaba el monito Zárate de Alboy. Que era de Alboy, sí. Y después estaba, Oscar Acosta, que hacía como un enganche, un volante por izquierda.
El Turco García y Jorge Luis Luján Gabrich, el 9 goleador de Newell's y después jugó en el Barcelona, ¿no? Claro, el Monito Zárate, como dijiste vos, era hijo de una gloria del fútbol argentino que había jugado en River, en Banfield, y bueno, y Oscar Román Acosta, que te referís vos, que bueno, después ya empezaba a alternar con ese equipo de Timoteo y después explotó en el Ferro aquel glorioso. No, un equipazo. Y bueno, Gabrich lo tuvimos hace poco en Platense como ayudante de campo del Chocho Llop. También también que estuvo con nosotros el Chocho Llop. Bueno, y bueno, decime ese mundial, el mundial del 83. Ese era un equipazo también, porque yo creo que en la fase de grupo goleaban a todos y se clasificaron con comodidad para pasar a los cuartos de finales. Contame ese equipo ya en el mundial. Sí, tuvimos la suerte, bueno, veníamos en una competencia, ya nos conocíamos bastante, desde esto que te contaba, esto se fue armando fin del 79, y bueno, entonces nos veníamos conociendo, pero antes de ese mundial, nosotros nos toca competir con César, tuvimos la suerte de tener a César Luis Menotti, y bueno, así que la última charla que da César en las elecciones la da con el equipo nuestro. Primero nosotros vamos a competir a Acapulco, perdemos la final con Rusia, que en ese momento todavía no estaba disociada, digamos, ¿no? Claro. No se había separado. Era la Unión Soviética en esa época. Exactamente, la Unión Soviética. Y perdimos la final con Rusia en Acapulco, se jugó ese campeonato. Claro. Después de ahí venimos y salimos campeones acá en Rosario, en los Juegos de Sur. Salimos campeones. Y bueno, César se va ahí. Y después agarra Pachamé, Bilardo, el ciclo de Pachamé Bilardo, sí. Claro, y ahí, bueno, el primer campeonato que nos toca es el Mundial 83, que pasamos por suerte, con holgura la fase inicial. Sí, la fase inicial eran goleadas, le ganaron a China, puede ser 5-0. A China le ganamos 5-0. Sí. A Polonia 3-0. 3-0, sí. Después de ahí pasaron a cuartos de final directamente. Al ganar la fase de grupo pasaron a cuartos de final. Porque eran 16. Y en cuartos, me parece que dejamos. En cuarto, creo que fue en cuartos. Ya me confundo un poco ahí, no sé si cuarto o semi. Que es cuando le ganamos a Holanda, que tuvo la particularidad de ese partido que los dos jugadores de Platense metimos gol. Claro, exactamente. ¿Y en Holanda jugaba Van Basten, puede ser? ¿O estoy equivocado? Van Basten, y después el número 2, no me acuerdo, ahora que también ha jugado el Mundial. Claro. También venía muy bien y empezaron ganándonos ellos, y bueno, se complicó un poco, pero por suerte pudimos ganarle. Claro. Y después semifinal con Polonia también. Semifinal con Polonia, y le ganamos 3-0, y después nos toca perder la final con Brasil. La final con Brasil 1-0 en el Azteca de México. Y bueno, y recordamos también a los oyentes, para ubicarlo en contexto, que el Mundial del 86 se iba a disputar en Colombia, no se iba a disputar en México. Y bueno, y a fines del 82, Colombia, por problemas económicos, por problemas financieros, renuncia al Mundial del 86. Entonces se quedó vacante. Y bueno, y como lo organizó México, ese campeonato juvenil del 83 en que vos disputaste, y bueno, como fue una organización muy prolija, la FIFA le dio la plaza para que México vuelva a organizar el Mundial de 1986, que tanto lo recordamos a Diego y al fútbol argentino, que fue tan glorioso para todos nosotros. A mí me gusta ubicar el contexto de todo lo que pasaba futbolísticamente, y muchas veces socialmente, lo que pasaba socialmente, políticamente, porque como esto es un volver a vivir, acá tratamos de todo. Cuando volviste de ese mundial, ahí ya te consolidaste como titular en la primera de Platense. Es así, Chicho, ¿no? Después del Mundial del 83. Sí, yo ya por suerte estaba, digamos, claro, nosotros empezamos en el 81, por supuesto no éramos titulares ahí, porque Platense, imagínate que nosotros jugábamos con todos nuestros ídolos, teníamos 17 años. Claro, Cacho Borrelli tenía 16, éramos niños. Sí. Y bueno, ya después. También, perdóname que te interrumpa, el miércoles pasado lo tuvimos a Cacho Sánchez Otelo, que era un back, y él nos explicó, él nos explicó el currículum
de todo ese equipo de Platense del año 80 que también jugó en el año 81 y era un equipazo, Claro. Por ejemplo, o sea, yo le digo al hincha de Platense, me gusta hablarlo, que es imposible juntar esos jugadores en el contexto actual. Uno, porque la mayoría de los jugadores, por esta cuestión económica, se van al exterior, pero uno hace un currículum de todos los jugadores, eran jugadores campeones en el fútbol argentino. El que no era campeón en el fútbol argentino había jugado una final de la Copa Libertadores de América, y el que no había jugado una final de la Copa Libertadores venía del Real Madrid. Exactamente, y el que no había jugado una final de la Copa Libertadores de América había jugado en la selección argentina, en una eliminatoria. O sea, él me dijo casualmente, bueno, él lo dijo, Biasuto había salido campeón en el 71, en el 73 en Rosario Central, Cortés había jugado en las eliminatorias en la selección fantasma, el Chocho Correa, el paraguayo que después se nacionalizó argentino, también había jugado en la selección, y había jugado una final de la Copa Libertadores de América con el Deportivo Cali. Pizarni me decía que había jugado en... Chocho jugó en las dos selecciones, en Paraguay y en Argentina. El Chocho, claro, exactamente. El Chocho, yo me acuerdo, claro, el Chocho jugó en las eliminatorias del Mundial del 74, que Enrique Sívori lo convoca, y ahí es cuando se nacionaliza a Argentina para jugar esa eliminatoria. Casualmente juega contra Paraguay y Bolivia. Bueno, y después me contó de Pizarni, que había salido campeón con Newell's la primera vez en su historia. El negro Magaláes, que era un pulpo, porque le decían el pulpo, había ascendido con Temperley por primera vez en la historia. Y después estaba Basura Grimoldi, que era de Chacarita, que lo habían traído como marcador de punta izquierdo y después lo ponen como volante y ahí explota como volante. Y arriba también, arriba estaba Bóveda, que también había sido campeón con Central. Estaba el negro Oviedo, que el negro Oviedo también había salido campeón con Boca en el 76, y había uno que nunca había salido campeón, pero que tenía un potencial enorme, que era el goleador, Miguel Ángel Juárez, y después se consolidó e hizo historia en Ferro con el Ferro de Timoteo en el 82, siendo goleador de ese certamen. Por eso te digo, yo para ubicarlo en contexto a la gente y a los hinchas de Platense que te vieron y que no te vieron jugar, ¿en dónde vos empezaste a jugar en primera división? ¿Cuándo empezaste a integrar, digamos, a codearte con los jugadores ya de más experiencia, con mayor rodaje? Bueno, con ese plantel vos empezaste a crecer y a formarte futbolísticamente, sin olvidarnos del Polaco Cup, un técnico que fue director técnico de Argentina, precisamente en el Mundial del 74, que habíamos visto. Había salido campeón con Independiente y después estuvo en Boca o en River. O sea, que vos siendo un pibe, porque eres un pibe, un adolescente, estuviste, digamos, respaldado por esos jugadores con una enorme trayectoria, y bueno, fueron dejando una huella que, bueno, ya estabas curtido cuando debutaste en primera en forma ya definitiva, ya consolidándote, porque después los años fueron pasando y ahí en el 84 fuiste el Gaona. Yo creo que tuviste un año brillante ese año 84, Chicho, ¿no es así? Ese año 84 fue uno de los mejores de tu carrera, ¿no? Sí, yo les digo esto a mis hijos porque, bueno, por ellos es un poco más popular, bastante, digamos, más popular, la gente de Boca por ahí, ¿viste? Sí, bueno, esto es volver a vivir, después vamos a hablar de Boca más adelante, sí. Entonces ellos escuchan todos esos comentarios, como tenemos compañeros que nos juntamos, y yo suelo decirle esto, ¿viste? Yo digo, comparto con la gente, yo creo que jugaba bien, que lo pasaba bien, me divertía, pero el mejor lugar donde jugué fue Platense 83, 84, esos 2 años fueron muy lindos para mí, maravillosos, fui feliz, jugué bien. Bien, lo pasé bien, lo disfrutaba, sabía lo que estaba haciendo, quería hacer eso, me preparaba. Y bueno. Estabas remotivado, digamos, estaba empezando tu carrera profesional, porque eras muy joven. Ahí, digamos, 84 tenías 20 años, ya tenías un recorrido que ya habíamos hecho, habías quemado etapas, digamos, quemaste etapas ahí, porque bueno, digamos que a los 14 años jugaste en reserva, después fuiste enseguida a la selección, digamos, después debería una selección con esos monstruos que después fueron todos monstruos, como dijiste vos, a nivel nacional de la categoría 17, y después viniste a Platense con esos monstruos que acabo de nombrar, fuiste quemando etapas muy rápido, y ese año 64 fue superlativo,
Sí. Nosotros tuvimos la suerte, el otro día lo hablamos con Cacho Borelli, bueno, nos vemos, con algunos nos vemos, Sí. nosotros tuvimos esta suerte, desde fin del 79 Sí. hasta el 82, Sí. nosotros fuimos los sparring de todos estos genios, Claro. de Maradona, de Kempes, Claro. de Bertoni, Claro. de todos estos genios, de Filiol, Sí. de todos, de Barba. Claro. Dios mío, Sí, Dios sí, mío. sí. Bueno, y ahora voy a tocar un tema, viste, de otras cosas que tiene la vida. Ahí precisamente, año 84, 85, te tocó algo muy desagradable en la vida. Te puedo preguntar de ese año 85. Sí, claro que sí, todo podemos preguntar. Claro, Bueno. Bueno, yo me acuerdo que salió en todos los medios en ese entonces. Vos ya te habías ido de Platense, justo ahí en el 85 te habías ido, creo que te habías ido a Colombia, puede ser. Y en ese lapso, del año 85, bueno, con tu señora de entonces, tu señora queda embarazada. Sí, contale a la audiencia, porque es algo, digamos, es un ejemplo de superación tuyo y un ejemplo de resiliencia que bueno, que puede servir de ejemplos para personas que están atravesando adversidades muy serias en la vida. Contame ese año 85, de tu vida personal. Sí. Me toca irme a Colombia, por suerte bien, digamos, ¿no? Sí. En ese momento, la verdad que estaba bien. Sí. Y bueno, entonces nos vamos a Colombia. Liliana estaba embarazada y después se complicó un poco más el embarazo. Y en este medio, digo, voy a comentar que en Colombia tuve unos compañeros excelentes. Claro. Los dirigentes también me han tratado muy bien. Sí. Pero bueno, como eso se complicó bastante, yo tomé la determinación de venirme para Argentina. Por supuesto que hablaba con los dirigentes, lo comprendieron inmediatamente. Sí. Y así que me vine para Argentina. Sí. Después el 1 de agosto nace Jonathan Ariel, que hoy tiene 37, que el 1 de agosto cumplió 37, que es un hijo maravilloso. Y bueno, pero desgraciadamente su madre Liliana falleció el 30 de agosto. Claro. Los dos teníamos 20 años. Claro. Y bueno, la verdad que fue muy duro el golpe y me llevó un tiempo volver a estar bien. En ese tiempo, desgraciadamente para la gente de Unión, me pasó eso estando yo en Unión, porque ya me había comprado Unión. Claro. Y así que no pude retribuirle a Unión toda la confianza que había depositado. Pero sí antes se ve que te voy a contar esto porque está bueno. Unión, yo no metí muchos goles, pero Unión fue el equipo que más goles le metí. Si no me equivoco, fueron 6 goles. Claro. Y siempre, bueno, siempre jugaba bien con Unión, de local y de visitante. Y pasó algo muy lindo en cancha de Unión. En el año 83, nosotros vamos a jugar allá. Y bueno, nada, la gente de Unión le gustó cómo jugué y me aplaudió todo el estadio. Y bueno, nada, se ve que quedaron encariñados de esa época y después, bueno, me tocó ir ahí. Te tocó ir, claro. Y al pasar esta desgracia no pude brindarle todo lo que todo tu potencial, claro. Es así. Así que bueno, eso es un trago amargo, feo, claro. Pero bueno, desgraciadamente me tocó eso y ya pasó. Y Johnny estuvo complicado un tiempo porque nació prematuro. Claro. Y todos mis compañeros, toda la banda del fútbol. Claro, ahí está, la tuviste la contención del fútbol, exactamente. Es muy importante eso, porque yo recuerdo a Johnny cuando salía, ya estabas en Deportivo Español, como mascota del equipo, salía ahí en la primera y Johnny saludaba como ustedes con los brazos en altos, una foto muy tierna que bueno, que quedó grabado para los futboleros que mirábamos fútbol en ese entonces. Yo recuerdo, ahí estabas en Deportivo Español, ¿no? Después. Claro, ahí llegué al Deportivo Español también con un equipo brillante y compañeros de oro también, con buenos compañeros. El Deportivo Español, recordamos también a los oyentes que el Deportivo Español estuvo 14 años en la primera división, por esas cosas del fútbol hoy está muy abajo en el fútbol, pero bueno, son algo, espero que sea transitorio y que el Deportivo Español vuelva a los senderos. Bueno, recuerdo eso, y contame los compañeros que estuviste ahí en Deportivo Español. ¿Quiénes? ¿Estaba Batista, puede ser? ¿Batista estaba el uruguayo?
Sí, Sí. pero primero quiero hacer Sí. una mención para esto que estábamos hablando de Platense, Sí, de los jugadores del 80, 81. sí, Para nosotros fueron todos maestros. sí, No tuvimos ni un solo compañero de esos grandes, sí, porque eran más grandes que nosotros. Sí. Imagínate que tenían 33, Claro. casi nos doblaban en edad sí, a nosotros. sí, sí, Y para nosotros eran unas personas grandes, pero nosotros éramos niños, por eso Claro. nos parecían muy grandes. claro, Todos esos compañeros sí, han sido excelentes compañeros. claro. Después la gente que nos rodeaba, la Roli, que era La nuestra Rolly enfermera, Santos, sí, 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 el Gallego García, Gallego el Utilero, García, sí. Gorrión, sí, toda la gente que nos rodeó ahí, sí, sí. muy bien, muy Sí. bien. Y también hacerle esta acotación sobre todo a la gente de Platense, Sí. y por ahí la gente del fútbol que Sí. se entere por ahí de algo, que no a veces no es todo como color de rosas en el Claro. fútbol. Yo les voy a contar esta anécdota Sí. que me pasó en estos 2 años que que estábamos hablando recién, 83, 84, Sí, para mí fueron mis mejores años, claro, sí, sí. mis mejores años. Sí, sí, Pero sí. ¿qué me pasó en esos años? Sí, Me tuve que colar en el colectivo claro, porque no tenía para viajar en el colectivo. claro, sí, 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 Te estoy contando, Luis. Sí, Yo sí. estuve 79, 80, 81, 82, 83, 84, 5 años y medio de Sí. selección, Sí, no tenía para viajar en el colectivo. claro, sí, 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 Digo, sí. para ponerla en contexto Para a la poder- gente, digo que a veces se complica a los jugadores de fútbol. Claro, seguro, sí, sí. Bueno, después de Español te cuento, Sí. equipos extraordinarios. Sí. Español recién estaba ascendido, Sí, había ascendido por 17 puntos de diferencia con el segundo, que era Racing. sí, sí, sí. Y bueno, y sí, ahí tuve unos compañeros extraordinarios, Claro. Charlie Batista, Catalano en el arco, Segovia, Clide Díaz. El Puma, estaba el Puma Rodríguez. Sí, el sí, Puma, sí, el Puma. mi amigo, Claro, el Puma. el Puma. Tito Sazone, Lucho Correa, después se empezaron a sumar otros jugadores, Martelotto, Cariaga. Cariaga, sí, sí, sí. Bueno, El técnico era el Cay Aymar, el Cay Aymar era el técnico, ¿puede ser? López Caballero. Ah, López Caballero, ahí está, la dupla, y después, López Caballero. y después agarra Aymar, ahí volví a jugar bien, en español, Claro, si se quiere, digamos, ¿no? Volví a sentirme sí, ya un poco más con contenido, con un poco de alegría, y ahí volví a jugar. claro, Yo sí, creo sí, que bien. claro, sí, 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 sí. Y bueno, y después pasaste a Boca, bueno, que fuiste al mundo Boca y realmente, bueno, Boca es un gigante de la Argentina. Y bueno, el otro día jugaron, el sábado pasado fue que jugaron Boca y Platense, y bueno, hicieron un raconto de todos los jugadores que habían jugado en Boca y en Platense, y bueno, nombraron a varios, nombraron de la década del 20, del 30, y bueno, y Diego Latorre en el relato, que era el comentarista, te mandó un saludo especial, de todos los jugadores que nombramos, nos vamos a mandarle un saludo especial a Chicho Gaona. O sea, se ve que, digamos, los compañeros de Boca te recuerdan con mucho cariño, porque entre todos los jugadores que nombraron que habían jugado en Boca y Platense, vos tuviste una mención especial de parte de Diego Latorre. ¿Qué me podés decir también de Boca, con esos monstruos de compañeros que tuviste, y cómo viviste el mundo Boca cuando llegaste? Bien, la verdad que muy bien, muy emotivo por todo esto que venimos hablando. Claro, también entonces, tu pibe ya era un poquito más grande, ya tenía 5 años y también era el mascota, iba con vos ahí al vestuario, claro. Me acuerdo también. Sí, sí, tal cual. Cuando nosotros llegamos a Español, por suerte de los muchachos espontáneos, de los compañeros, dijimos, bueno, queremos que Jonathan sea la mascota de Español. Y bueno, yo le pregunto a él, él aceptó, salió de mascota. Sí. Y cuando vamos a Boca, sí. También sí. Por suerte, sí. Y bueno, Luis, esto es lo que yo trato por ahí o le enseño a mis hijos, ¿viste? Tenés que ser un buen compañero, tenés que ser una buena persona. ¿Podés equivocarte? Sí, claro que sí, que podés equivocarte. Sí. Pero no tenés que ser malo. Y después del tiempo vos vas recogiendo esto, que son saludos que son lindos, ¿viste? Son una caricia al alma. Porque vas recogiendo lo que sembrás, Chicho, los que has sembrado vas recogiendo, claro. Sí, te vas dejando en un lugar, ¿viste? Nosotros decimos en el fútbol, ¿viste? Usamos esta frase cuando presentamos,
es amigo, Sí. es amigo, este no es vigilante. Claro. Y ya cuando te pusieron como, viste, yo te estoy hablando de una cosa muy futbolera, ¿no? Claro, sí. Viste, cuando ya te ponen como vigilante es porque no va para ningún lado. Tal cual. Se entiende, en el término futbolero que está incorporado a los códigos futboleros se entiende al vigilante. ¿Qué quiere decir vigilante en este caso? Sí. Bueno, y bien, sí, ahí, bueno, he tenido un montón de compañeros muy buenos, todos jugaban bien, viste, y pensé, viste, cuando llego a Boca, pensé, digo, ¿cuánto me costó llegar acá? Claro. Eso fue lo que pensé cuando entré a Boca a firmar el contrato. Claro, sí. Bueno, nada, excelentes compañeros, estaba ahí el Mono Montoya, un arquerazo histórico de Boca, el Gringo Pogani, Tafusa, Rabina, Simón, Marquesini, Musladini, Soñora. Marangoni estaba también, Maranga. Claro. Maranga, sí. El Negro Villarreal, el Bocha Ponce, Walter Pico. Claro. Una banda extraordinaria, Alfredito Graciani, que desgraciadamente nos dejó hace poco, tal cual. Estaba llegando Bati, que venía de River, Batistuta, exacto. La Porota Barberón, y bueno, con el Calla Aymari se armó un grupo bárbaro, tremendo grupo, y al día de hoy nos seguimos juntando, ¿no? Qué bueno. Y bueno, y después contanos tu experiencia como director técnico en una cultura totalmente distinta a la nuestra, digamos. Estuviste en Japón, contame tu experiencia, ¿cómo fue tu experiencia en Japón como director técnico en este caso? Pues ya es otra etapa del fútbol, ya habías dejado los cortos y ya entraste en otra etapa del fútbol que fue la dirección técnica. ¿Cómo fue tu experiencia en Japón? En Japón la verdad que fue muy lindo porque bueno, he ido con otro gran amigo que es Omar Piccoli, que es el ayudante de Julio Falcioni hace 12, 13 años. Claro, Omar Piccoli ha sido jugador de River, nosotros jugamos juntos en Unión. Y bueno, él me invita a trabajar con él y me fui a una experiencia maravillosa. Jonathan, mi hijo, el más grande, se fue conmigo. Nico no, porque en ese momento era chiquito, tenía 2 años. Y bueno, nada, yo me estaba separando de mi segundo matrimonio. Y entonces Nicolás se tuvo que quedar y nada, me invadió también una gran tristeza esos 2 años que estuve, porque estuve... Y por supuesto que le venía a visitar a Nicolás, ¿no? Venía 2 o 3 veces por año a verlo, porque más no podía, pero fue una experiencia maravillosa. ¿Y cómo fue la adaptación? ¿La adaptación a otra costumbre, a otra cultura? ¿Cómo fue esa adaptación a la vida japonesa? Sí. Claro, fue bastante más sencilla, porque Omar Piccoli ya estaba hace 14 años en Japón. Entonces, al estar con él sabía y sabe hablar japonés a la perfección. Entonces, bueno, llegar de la mano ya de un local, se nos hizo mucho más fácil, y bueno, también con nuestro traductor, ¿no es cierto? Traductor todo el tiempo. Después, bueno, algunas palabras aprendimos, y después tenés un idioma mundial que me parece que en todo el deporte o en la vida misma es la buena onda, ¿viste? Es cuando vos tratás de adaptarte, tratás de convivir de una buena manera, y en todo el mundo eso se siente, como el que viene para acá y vos lo ves enseguida, si tiene buena onda para convivir, para aprender, para enseñar. Y fueron 2 años muy lindos, muy lindos. Bueno, y ahí más o menos arrancó la parte, digamos, profesional, pero antes había estado con el Negro Marcheta en Platense de ayudante. El Negro Marcheta, Claro. Y después, antes del Negro, había estado trabajando en inferiores de Platense, donde ganamos el Fair Play. Y bueno, fue un logro muy lindo, y muchos jugadores de las divisiones inferiores de Platense, 17 jugadores fueron llamados por la selección juvenil de Argentina. Qué bueno. No quedaron todos, quedó el arquero Julián Speroni, que después atajó muchos años en Inglaterra. Speroni, bueno, hizo una carrera enorme en Inglaterra. Un pibe divino. Y quedó él, y quedó un 5 Miranda, que había venido de River. Miranda. Pero 17 jugadores fueron a la selección juvenil, que en ese momento la dirigía José Peckerman, ¿no? Qué bueno. Bueno, ahora te voy a
cambiar de tema y vamos a hablar de un tema digamos, penoso, un tema social, un tema que, digamos, la Argentina, después del golpe de Estado de 1976, vino una dictadura militar, yo creo que fue la dictadura más sangrienta que estuvo la historia argentina. Yo tengo 64 años, digamos que yo me acuerdo de todo ese proceso. Tuve muchos, no te digo amigos, pero conocidos, porque yo era adolescente en esa época, desaparecidos. Mi hermano que también le gusta el fútbol como yo, digamos, fue muy amigo de Miguel Sánchez, un deportista, digamos, de la carrera, exactamente. Él era compañero de trabajo de Miguel Sánchez y me contó que, bueno, él fue a competir a la ciudad de San Pablo en la competencia que se denominó San Silvestre, que se corre o se corría, no sé si ahora se corre, pero en aquel entonces se corría todos los 31 de diciembre en San Pablo, Brasil. Corrió esa competencia, era un atleta que sentía, era una pasión que tenía por el deporte, por la maratón. Y cuando regresó de esa competencia en Ezeiza, bueno, un grupo de tareas lo secuestró y no apareció nunca más. Y eso fue en el año 78. Yo creo que vos, siendo niño todavía, porque, no sé, tendrías 11 o 12 años, también te tocó pasar por una situación así, que un ser muy querido como un hermano haya desaparecido. Digamos, contamos ¿cómo fue esa situación traumática para la familia de la desaparición de Ricardo, que era tu hermano, y también la desaparición de tu sobrino, que por suerte fue rescatado por abuela, fue encontrado y se reencontró con todos ustedes? ¿Cómo fue el proceso ese de, digamos, de desaparición de Ricardo y de tu sobrino Pablo? Y bueno, y después me vas a contar el reencuentro cuando se reencontró con todos ustedes, que era la familia paterna de él. Sí, bueno, es como decís vos, esos años de plomo. De plomo, sí. Yo tenía 12 años en el 76 y cuando mi hermano es secuestrado, yo tenía 14, claro, que fue en el 78. Sí. Pablo Javier, mi hermano tenía 22 años, sí, y Pablo Javier, mi sobrino, sí, es el primer sobrino de 7 hermanos. Nosotros éramos 7 hermanos. Y era el primer sobrino de 7 hermanos. Sí, era el primer sobrino nuestro, y claro, así que lo estuvimos esperando y bueno. Sí. El 14 de mayo hicimos un festejo en casa, lo conocimos. Sí. Mi familia es gran parte es paraguaya. Sí. Entonces festejamos la independencia del Paraguay, se comió un asado y bueno, y tuvimos la suerte de darle unos besos a Pablo Javier ese día. Claro. Y cuando Ricardo y mi cuñada se están yendo de casa con Pablo Javier, los secuestraron a los 3. Claro. María Rosa Miranda, sí, y Ricardo Gaona, que es mi hermano. Sí. Los secuestraron a los 3, sí, y bueno, nunca más supimos nada. Mi hermano sigue desaparecido con mi cuñada. Sí. Y bueno, siempre... ¿Y tu sobrino fue apropiado? ¿Fue apropiado, no? ¿Fue apropiado? Mi sobrino fue apropiado, sí, por una familia que vivía en San Martín, que tenía contactos con un obstetra, partero, me sale, creo que es obstetra, no sé si estoy diciendo bien, porque sí, ya notarás que me cambió la voz y me puso así, con este... te iba a decir señor, pero no, con este hombre, sí, que el partero de apellido Lederer. Sí. Cuando Pablo Javier, sí, nuestro sobrino, sí, decide dar el paso y va a abuelas, sí, y cuando se conoce la noticia de Pablo Javier... O sea, Pablo Javier ya adulto va a abuelas, ¿no? Quería conocer su identidad, claro, sí. Claro, sí. Pablo Javier, ya, perdón, con 33 años nos volvemos a reencontrarnos. Él nos busca, por suerte, nosotros, sí, habíamos dejado todos nuestros datos, claro, en la abuela, en el banco genético, sí, y bueno, él por suerte toma esa decisión, sí, y bueno, nos reencontramos con Pablo Javier después de 33 años. Un día nos llaman de abuela para que nos, sí, presentemos, sí, que querían charlar con nosotros, y sí, cuando llegamos a abuela, bueno, nos recibe la hija de Estela, bueno, sí, y
los amigos, los otros sobrinos que tenemos en Abuelas. Claro. Y bueno, no, nos dicen que Pablo Javier había decidido buscarnos y bueno, que había aparecido. Sí. Y bueno, nosotros estábamos emocionados, choqueados, y bueno, que estábamos contentos, y ahí nos dicen si nosotros queríamos conocerlo, pero claro que sí. Claro. Y ahí lo corregimos, le dijimos que ya lo conocíamos, queríamos volver a verlo. Y bueno, entonces ellos nos dijeron que él también, y que Pablo Javier en ese momento se encontraba en Abuelas, también estaba del otro lado de la puerta. Claro, justo estaba ahí en ese momento, del otro lado. Estaba ahí, por eso nos citaron. Y bueno, cuando abren la puerta, una puerta corrediza grande que hay ahí adentro, corren la puerta, nos encontramos con Pablo Javier, que es un calco de mi hermano. Claro, y bueno, una alegría inmensa, y por suerte mi madre lo pudo conocer, a su primer nieto, se pudo reencontrar con él después de 33 años, y bueno, pudo descansar mi mamá con una pequeña alegría, porque su hijo no apareció nunca, pero pudo ver a su nieto, a Pablo Javier, y cuando lo llevamos a casa, mamá lo agarró de la mano y le dijo que no lo iba a soltar más. Claro, sí. Qué bueno. Eso, ¿no? Gracias por permitirme contar, porque estas cosas están buenas divulgarlas, contarlas, porque por ahí no sabemos, ¿viste? Por ahí hay un niño, para nosotros hoy un joven de 38, 39, nacido entre el 79 y el 80 y pico, que tenga alguna duda, y por ahí le gusta el fútbol, y por ahí, qué sé yo, de Platense, de Boca, de Español, y le gusta el fútbol y es apasionado, y bueno, por ahí ayudamos a que nos busque, porque todos los parientes, todos los estamos esperando, que piensen eso, porque ahora están en una edad que les va a tocar esto, ¿no? Que por ahí van a ser padres, que van a ser padrinos, y la vida se ve de otra manera, ¿viste? Cuando ya tenés ciertas movidas, ¿no? Seguro. No, la verdad que muy conmocionante lo que me contás, y bueno, y uno como dice, digamos, yo viví toda esa época, y bueno, nos enteramos mucho después de las atrocidades que cometían. Indudablemente ustedes, como fueron parte involucrada, lo vivieron en carne propia en ese año 78, al desaparecer un querido integrante de la familia como era Ricardo. Seguramente un luchador social. Nosotros después de eso nos tuvieron secuestrados a toda la familia. Mirá vos. Y nosotros estuvimos secuestrados por la dictadura. Y bueno, nada, después en el juicio pudimos contar algunas cosas, y siempre lo digo, ¿viste? La verdad que no sé, tuvimos suerte, el que estaba al mando en ese momento no estaría peleado, no estaría enojado, no estaría con sueño, no estaría de mal humor, y entonces nos salvamos, porque estuvimos muy cerca de que estos asesinos nos maten a mi padre, a mi madre, a dos hermanos y a mí, y yo en ese momento era un niño y no entendía muy bien lo que pasaba. Pero sí sabía que estaban a punto de asesinarnos estos perversos. Chicho, la verdad que nos tenemos que ir. Sabés que los tiempos en radio nos apremia, y bueno, ya van a ser cerca, siendo las 18 horas y 58 minutos, y estamos desde las 18:15, y bueno, se nos pasó rapidísimo estos 45 minutos. La verdad que ha sido un placer, digamos, dialogar con vos, entrevistarnos, y que nos haya contado todas estas cosas de tu vida, de tu volver a vivir, de aquellas cosas gratas, de tu pasión que es el fútbol, como también de las otras que son cosas de la vida. Pero lo importante ante las adversidades, como bien vos lo rescataste, que tu pasión, que es el fútbol, encontraste, digamos, la contención que necesitabas por esas adversidades que se te presentaron en la vida. Te mando un fuerte abrazo y seguimos en contacto, querido Chicho. Un beso grandote para todos y muchas gracias por el reportaje. Pasó con nosotros Julio César Chicho Gaón.